Uruguay al borde del colapso sanitario. Lleva varios días como el país con mayor cantidad de casos nuevos por millón de habitantes. Uruguay vive tiempos alarmantes. Aquel que fue un ejemplo del mundo en la gestión de la pandemia tiene hoy un sistema sanitario al borde del colapso, la previsión de más de 1.200 muertes en abril, cada vez más cantidad de casos y un gobierno que sigue evitando tomar medidas duras contra la movilidad. Hasta allí nos vamos a Uruguay para hablar con Fabián Cardoso, que es periodista, para que nos relate, nos comente cuál es la realidad que está viviendo Uruguay por estas horas, ¿no? Un cambio drástico de la situación en aquel país hermano. Hola Fabián, ¿cómo va? Buenas tardes, Fabián. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes saludos de Montevideo y así, atentos a la situación y a la evolución de los casos. Estamos teniendo, lamentablemente, casos que rondan los 3.000 por día. En algún caso, en algún día llegamos a subir esa cifra y a andar cerca de los 4.000. En el día de ayer fueron aproximadamente 2.600 nuevos casos de COVID-19 y lo otro que preocupa es la cantidad de muertes. Lamentablemente estamos teniendo 40, 50 y un día llegó a haber 71 muertes en un solo día, una cifra que preocupa mucho y que tiene que ver también con lo que está pasando en los hospitales de todo el país al borde del colapso. ¿Cuál es la ocupación en las camas de terapia intensiva, Fabián? Está pasando el 70%, más del 70% de ocupación de camas de CTI. Eso es las cifras que están dando fundamentalmente las organizaciones médicas que vienen haciendo el monitoreo de la situación. El gobierno ha negado que exista un colapso en las instituciones de salud, pero es llamativo que sigan negando algo que tan evidente, ¿no, Fabián? Sí, en realidad está pasando eso en algunos hospitales, está pasando y es un hecho, y las propias autoridades lo han admitido. Por ejemplo, el hospital público que se había dispuesto para la atención de pacientes de COVID-19 en Montevideo, que es el Hospital Español, definitivamente se saturó en su atención y por lo tanto se abrió otro. Y está pasando también en algunas localidades del interior, sobre todo cerca de la frontera con Brasil, que ahí hay un gran problema porque es por ahí por donde ingresó la cepa brasileña, la cepa de Manaus, como se la conoce, que es de más rápido contagio y que es una de las más complejas que se está hoy también sufriendo en Uruguay. Fabián, tuvieron 9 meses de una situación estable, fueron vistos como ejemplo, ¿no? A nivel regional fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasó que en poco tiempo toda esta situación revirtió? Me imagino, algo mencionaste, pero debe ser un combo de situaciones que explotaron todas juntas, ¿no? Hay de todo, hay cuestiones vinculadas al tema de la movilidad. Uruguay, ustedes saben, nunca tuvo cuarentena obligatoria, claro. Tuvo una mínima reducción de la movilidad que se notó el año pasado, más o menos en esta fecha. Luego el país volvió a andar casi en la normalidad, con la diferencia de que ahora estamos acostumbrados que si estamos en la calle hay que usar tapaboca. Pero la movilidad era bastante intensa, de hecho lo es ahora. Igualmente las clases estarían suspendidas presenciales hasta el 3 de mayo. Las clases están suspendidas en primaria y secundaria. Ya la universidad había decidido que al menos eso iba a ser, posiblemente sea todo el año en la universidad. En primaria y secundaria está resuelto esto hasta el 3 de mayo. Se apostó al teletrabajo, fundamentalmente en la atención pública, en el sector público. Esa fue otra de las medidas y con eso se busca reducir la movilidad. Hoy no hay espectáculos públicos tampoco, no hay ni cine, ni teatro, ni música en vivo. Y los restaurantes y bares deben cerrar a la medianoche. Fabián, ¿y cómo Eso están es básicamente las medidas que se tomaron. ¿Cómo están llevando adelante la vacunación? La vacunación viene bien. Esa es una de las buenas noticias que se puede dar. Las cifras indican que un poquito más del 15% de la población ya se vacunó. Algunos todavía no hemos podido. Esto se va dando por franjas etarias. Al principio fue por sectores profesionales, fueron primero los docentes y el personal de la seguridad, o sea, la policía y también los efectivos militares. Luego vinieron los médicos y luego se fueron abriendo por franjas etarias. Hoy por hoy se están vacunando, por ejemplo, los mayores de 70 años. Y bueno, así viene el movimiento. Hoy hay más de una vacuna, se está usando más de una vacuna. La vacuna Sinovac
que es la que se está dando para la mayor parte de la población, y la vacuna del laboratorio Pfizer, que esa se le dio fundamentalmente a los médicos, al personal de la salud, médicos y enfermeros, y también a algún grupo etario de alta edad. Fabián, se están pidiendo medidas mucho más restrictivas, ¿no? Que el gobierno reaccione. ¿Qué es lo que se pide allí en Uruguay respecto a la situación sanitaria? ¿Qué es lo que debiera hacer el gobierno de Uruguay para frenar esta situación tan dramática? Bueno, se está pidiendo por parte de los sectores científicos y médicos que se tomen más medidas. También lo ha hecho la oposición, representada en el Frente Amplio, y hay algunas encuestas que se publicaron en estas horas que dicen que cerca del 70% de la población, cuando se le pregunta si el gobierno debería tomar más medidas, considera que sí, que tendría que haber más medidas. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? El debate está instalado sobre qué tipo de medidas. Claro. Si es mayor restricción a la movilidad, si es o no una cuarentena obligatoria, algo que el gobierno ha negado, que no va a pasar, porque el presidente ha dicho que es un amante de la libertad y que por lo tanto no habría cuarentena obligatoria. Ha utilizado la imagen de ajustar las perillas, como que cada ciudadano debe ajustar sus perillas y saber cuándo tiene que tener más movilidad o no. El tema de reducir las conexiones que sean más allá de lo intrafamiliar, o de las burbujas, como se dice ahora. Pero bueno, por ahora no hay anuncios de nuevas medidas. Y en cuanto a las medidas económicas, Fabián, ¿cuáles son aquellas medidas que se han tomado y cuáles son aquellas que se reclaman hoy en esta situación? Hay un reclamo de la oposición que dice que hay que tener sobre todo medidas de contención social, ¿no? Para sobre todo la gran cantidad de personas que han perdido su trabajo o que tienen el riesgo de perderlo si se profundizaran las medidas. Se han tomado algún tipo de medidas, por ejemplo, lo que se llama el seguro de desempleo, seguro de paro, o sea, la indemnización para las personas que ven en riesgo su trabajo, sobre todo en algunos sectores afectados por la pandemia, y se ha creado un fondo coronavirus, que es un fondo económico al cual aportan los trabajadores públicos y cargos de gobierno que ganen más de 120.000 pesos uruguayos. Eso es la cifra. Es solamente para cargos políticos y funcionarios públicos. Y el debate se instaló ayer también en el Parlamento porque el Frente Amplio reclama que también lo paguen los sectores privados. O sea, por ejemplo, los empresarios o los ejecutivos que ganan ese dinero, que es una cifra alta para el Uruguay, y que no están grabados porque se decidió que sea únicamente para el sector público. Fabián, hemos cronicado en la República Argentina muchas situaciones que tienen que ver con el personal de salud, ¿no? En malas condiciones económicas, con sueldos muy atrasados. ¿Cuál es la situación allí en Uruguay? En Uruguay, sobre todo, la afectación se da en los sanitarios. Y lo que está viendo es una gran carga psicológica y un gran desgaste del personal de la salud, que tiene que, a pesar de que muchas veces tiene grandes riesgos de contagiarse, porque es uno de los que está más expuesto, e incluso de perder la vida, muchos trabajadores de la salud lamentablemente han fallecido, no pueden dejar de trabajar, porque obviamente están en la primera línea de combate, y ahí está la preocupación y la solidaridad permanente de la población hacia el personal de la salud, que realmente la viene pasando muy mal. Valorando, por supuesto, el trabajo, ¿no? Y la gente relajó un poco los cuidados en la vía pública, en la calle, más allá de las restricciones que están presentes en este momento, Fabián. Sí, ese es uno de los problemas. En algún momento seguramente los ciudadanos, los uruguayos, que tenemos una conciencia cívica muy marcada sobre lo que implica cuidarse, en algún momento nos relajamos y pensamos que esto estaba dominado, estaba bajo control, porque las cifras así lo indicaban, y todo parecía indicar que Uruguay le estaba yendo muy bien y que era un país modelo en la región, hasta que comenzaron a subir los casos y bueno, y hoy estamos en esta situación. Bueno, ojalá que la situación mejore prontamente, ¿no? Ya en Argentina en plena segunda ola, allí en Uruguay con esta situación que cambió drásticamente, y así es la pandemia, así es el COVID-19 en todo el mundo, ¿no? Momentos y países que habían relajado cuidados y controles y de un momento para el otro todo se desbordó. Aquí hay que apelar a la conciencia y a la situación política de decisión rápida, ¿no? Para evitar muchísimas más muertes. Muchísimas gracias, Fabián, por el tiempo con nosotros. Tu gran aporte. A la orden, como siempre, un abrazo. Muchas gracias, Fabián. Hasta pronto.